Bienvenidos de nuevo a mi canal de YouTube. Hoy, nos sumergiremos en el apasionante libro de Hechos de la Biblia para explorar los 20 versículos más hermosos y fascinantes que encontraremos en esta obra llena de inspiración y significado. Los Hechos de los Apóstoles es un libro que narra los eventos cruciales que siguieron a la resurrección de Jesús y el nacimiento de la iglesia cristiana primitiva. Así que prepárense para un viaje espiritual emocionante. Número 1. Hechos 1:8 Pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros, y seréis mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Este versículo marca un momento crucial en el libro de los Hechos. Jesús está a punto de ascender al cielo, pero antes de hacerlo, les da a sus discípulos una tarea importante. Primero, les promete el don del Espíritu Santo, que les dará la fuerza y la capacidad para cumplir la misión que está por delante. La misión es clara: ser testigos de Jesús. Pero aquí está la parte fascinante. No se trata solo de testificar en un lugar específico, como Jerusalén, donde estaban en ese momento, sino que la misión se extiende a lugares cada vez más lejanos. Comienza en Jerusalén, se extiende por toda Judea, la región circundante, luego a Samaria, una región vecina, y finalmente abarca hasta lo último de la tierra, es decir, a todas las naciones y culturas del mundo. Este versículo nos enseña la universalidad de la misión cristiana. No está limitada por fronteras geográficas ni barreras culturales. Los discípulos fueron comisionados para llevar el mensaje de Jesús a todas partes, y lo hicieron con el poder del Espíritu Santo. Esto también nos recuerda que la obra de Dios es global y que todos los seres humanos, sin importar su origen, son destinatarios del amor y la salvación de Dios. En resumen, este versículo nos llama a ser testigos activos de la fe cristiana y a compartir el mensaje de Jesús en todo el mundo, confiando en la fortaleza que proviene del Espíritu Santo. Número 2. Hechos 2:1 y 4 Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas, como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Este pasaje narra uno de los momentos más significativos y emocionantes en la historia cristiana, el día de Pentecostés. Los discípulos de Jesús se habían reunido en un mismo lugar, y de repente, experimentaron una manifestación poderosa del Espíritu Santo. El estrépito como de un viento recio y las lenguas repartidas como de fuego que aparecieron sobre ellos son manifestaciones visuales y auditivas de la presencia divina. Esto simboliza la llegada del Espíritu Santo, que se manifiesta de manera impresionante y sobrenatural. El llenado del Espíritu Santo es un evento transformador para los discípulos, ya que les otorga poder y habilidades especiales para cumplir la misión que Jesús les había encomendado. La parte más intrigante de este pasaje es cuando los discípulos comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Esto no solo se refiere a la habilidad de los discípulos para hablar en idiomas que no habían aprendido previamente, sino que también simboliza la universalidad del mensaje de Cristo. En ese momento, había judíos de diferentes lugares en Jerusalén para la festividad de Pentecostés, y cada uno de ellos pudo escuchar el mensaje en su propio idioma nativo.
Esto enfatiza que el Evangelio de Jesús es para todas las personas, sin importar su origen o lengua. Este pasaje de Hechos 2:1-4 es un testimonio asombroso de cómo el Espíritu Santo empoderó a los discípulos y les permitió comunicar el mensaje de Jesús de manera efectiva y universal, marcando el inicio de la expansión del cristianismo en todo el mundo. Número 3. Hechos 4:12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres, en que podamos ser salvos. Este versículo es una declaración poderosa realizada por el apóstol Pedro. En contexto, Pedro y Juan habían sido llevados ante las autoridades religiosas judías después de sanar a un hombre cojo y predicar acerca de Jesús como el Mesías resucitado. Pedro, lleno del Espíritu Santo, hace esta afirmación enfática sobre la exclusividad de la salvación en Jesucristo. La esencia de este versículo es que, según la enseñanza cristiana, la única fuente de salvación es Jesucristo. Pedro está afirmando que ningún otro nombre o camino puede llevar a la salvación eterna. Esto subraya la creencia fundamental de que la redención y la reconciliación con Dios vienen a través de la fe en Jesucristo como el Salvador y el Señor. Esta afirmación tiene un significado profundo en el contexto religioso y teológico. En la época en que se escribió este versículo, existían diversas creencias y prácticas religiosas. Pedro está haciendo hincapié en que la fe en Jesucristo es la única forma de alcanzar la salvación divina. Esto también se alinea con las palabras de Jesús mismo, quien dijo: "Yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí", Juan 14:6. Hechos 4:12 es un versículo central que destaca la importancia de la fe en Jesucristo como el camino único y universal hacia la salvación y la reconciliación con Dios, y es una afirmación fundamental en la teología cristiana. Número 4. Hechos 9:3-4, y yendo, aconteció que, cuando iba llegando cerca de Damasco, de repente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: "Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?". Este pasaje de los Hechos de los Apóstoles relata uno de los momentos más transformadores en la vida de Saulo, quien más tarde se convertiría en el apóstol Pablo, una figura fundamental en el cristianismo. La escena se desarrolla cuando Saulo, un feroz perseguidor de los seguidores de Jesús, se dirige hacia Damasco con la intención de arrestar a los cristianos. El relato comienza con un resplandor de luz del cielo que rodea a Saulo. Este resplandor es una manifestación divina y sobrenatural que lo derriba al suelo. La luz del cielo es un símbolo de la presencia de Dios, y su impacto en Saulo es físico y espiritual. Luego, Saulo escucha una voz que le pregunta: "Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?". Esta voz pertenece a Jesucristo mismo. La pregunta es significativa porque Jesús no dice: "¿Por qué persigues a mis seguidores?", sino "¿por qué me persigues?". Esto subraya la profunda conexión que Jesús tiene con su iglesia, hasta el punto de que perseguir a los seguidores de Jesús es percibido como una persecución directa al propio Cristo. Este encuentro en el camino a Damasco marca el momento en que Saulo se encuentra con la realidad de Jesucristo resucitado y se da cuenta de la gravedad de su persecución a los cristianos. Después de este episodio, Saulo se convierte en un ardiente seguidor de Jesús y un apóstol que juega un papel fundamental en la expansión del cristianismo. Hechos 9:3-4 es un pasaje que destaca la transformación radical de Saulo en el apóstol Pablo a través de un encuentro sobrenatural con Jesucristo, lo que ilustra como el poder de la gracia.
y la revelación pueden cambiar profundamente a una persona y su vida. Número 5. Hechos 16:31. Cree en el Señor Jesucristo, y serás salvo. Tú y tu casa. Este versículo se encuentra en el contexto de un evento sobrenatural en la vida de Pablo y Silas mientras estaban en la prisión. Después de un terremoto que sacudió las celdas y abrió las puertas de la prisión, el carcelero, temiendo por su vida debido a la fuga de prisioneros, se dispone a suicidarse. Sin embargo, Pablo y Silas le detienen. La respuesta del carcelero es una súplica desesperada: ¿qué debo hacer para ser salvo? Esta pregunta va más allá de la salvación de una situación física o de peligro. Es una pregunta sobre la salvación espiritual y la relación con Dios. El carcelero busca la paz y el perdón en medio de su crisis. La respuesta de Pablo y Silas es directa y concreta: cree en el Señor Jesucristo, y serás salvo, tú y tu casa. Esta declaración resalta la enseñanza central del cristianismo: la salvación viene a través de la fe en Jesucristo como el Salvador y el Señor. Aquí, la fe en Jesucristo se presenta como el camino hacia la reconciliación con Dios y la vida eterna. El agregado tú y tu casa sugiere que la fe de este hombre no solo afectará su propia vida, sino también la de su familia. Este versículo enfatiza la idea de que la fe en Cristo puede tener un impacto positivo en el entorno familiar y que la salvación es accesible para todos. Hechos 16:31 es un versículo que resalta la importancia de la fe en Jesucristo como el camino hacia la salvación y la paz espiritual. También destaca el potencial transformador de la fe en la vida de uno y su influencia en su familia y su entorno cercano. Número 6. Hechos 20:35. Más bienaventurada cosa es dar que recibir. Este versículo es una cita atribuida a Pablo, el apóstol, y aunque no se encuentra en los evangelios o en otras epístolas de Pablo, se ha transmitido a través de la tradición cristiana y se considera una enseñanza valiosa. La frase más bienaventurada cosa es dar que recibir destaca la virtud de la generosidad y la actitud desinteresada. En otras palabras, sugiere que experimentamos una mayor felicidad y satisfacción cuando damos a los demás que cuando recibimos de ellos. Este principio está en consonancia con muchos otros pasajes de la Biblia que enfatizan la importancia de amar y servir a los demás, como el mandamiento de amar a tu prójimo como a ti mismo. La enseñanza de Pablo aquí refleja la idea de que el acto de dar puede enriquecer nuestras vidas de maneras que el simple recibir no puede lograr. Al dar, demostramos amor, compasión y generosidad hacia los demás, lo que puede fortalecer nuestras relaciones y proporcionarnos un sentido de propósito y alegría. Esta declaración también está en sintonía con el mensaje central del cristianismo, que enfatiza la importancia de seguir el ejemplo de Jesucristo, quien dio su vida por la humanidad, como un acto supremo de amor y redención. En el cristianismo, la generosidad y el servicio a los demás se consideran virtudes esenciales y una expresión práctica de la fe. Hechos 20:35 resalta la bendición que se encuentra en el acto de dar desinteresadamente a los demás, recordándonos que la generosidad y el servicio son caminos hacia una vida plena y significativa en el contexto de la fe cristiana y en la vida en general. Número 7. Hechos 22:16. Ahora, ¿por qué te detienes? Levántate, bautízate y lava tus pecados, invocando su nombre. Este versículo marca un momento crucial en la conversión de Saulo, quien más tarde se convertiría en el apóstol Pablo. Saulo había sido un perseguidor feroz de los seguidores de Jesús, pero en el camino a Damasco,
tuvo un encuentro sobrenatural con Jesucristo que lo dejó ciego y lo llevó a una profunda transformación espiritual. Ananías, un creyente cristiano que vivía en Damasco, recibió una visión del Señor, en la cual se le indicaba que fuera a Saulo y lo ayudara. Cuando llega a Saulo, le dice estas palabras poderosas y conmovedoras. 1. Levántate. Esta palabra refleja la necesidad de una acción inmediata por parte de Saulo. Ananías le insta a dejar su condición anterior de persecutor y a ponerse de pie, simbolizando un nuevo comienzo. 2. Bautízate. El bautismo es un sacramento fundamental en el cristianismo que simboliza la identificación del creyente con la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo. En este contexto, el bautismo representa la aceptación de la fe cristiana y la limpieza de los pecados pasados. Saulo estaba siendo llamado a someterse al bautismo como un acto de obediencia y compromiso con Cristo. 3. Lava tus pecados, invocando su nombre. Aquí, Ananías indica que el bautismo no es solo un ritual externo, sino que también lleva consigo una dimensión espiritual. Invocar el nombre de Jesús en el acto del bautismo es un reconocimiento de que solo a través de Cristo se pueden perdonar los pecados y obtener la salvación. Este pasaje subraya la importancia de la obediencia y la respuesta inmediata a la llamada de Dios. Saulo, quien había sido un perseguidor de los seguidores de Jesús, experimenta un cambio radical en su vida al aceptar la fe cristiana, someterse al bautismo y reconocer la necesidad de la gracia de Jesús para el perdón de sus pecados. Hechos 22:16 representa el momento crucial en el que Saulo se convierte en Pablo, marcando el comienzo de su vida como apóstol y su compromiso con el mensaje de Jesucristo. También enfatiza la importancia del bautismo como un acto de obediencia y arrepentimiento en la vida de un creyente. Número 8. Hechos 28 horas y 31 minutos. Predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo con toda confianza, sin impedimento alguno. Este versículo cierra el libro de los Hechos de los Apóstoles de manera poderosa y simbólica. Los Hechos son una narración histórica que relata los eventos clave en los primeros años de la Iglesia cristiana, desde la ascensión de Jesús hasta la predicación y las actividades de los apóstoles. En este versículo, se resalta el propósito fundamental y la misión de los apóstoles y, por extensión, de la Iglesia cristiana primitiva. Los apóstoles proclamaban la venida del reino de Dios, que era un tema central en la enseñanza de Jesús. Este reino no es un reino terrenal, sino un reino espiritual en el cual Dios reina sobre los corazones y las vidas de las personas. La predicación del reino de Dios implicaba anunciar la buena nueva de la salvación y la invitación a vivir en comunión con Dios. Jesucristo era el centro de la predicación y enseñanza de los apóstoles. Ellos compartían la vida, enseñanzas, muerte y resurrección de Jesús como el fundamento de la fe cristiana. Su objetivo era llevar a otros a una relación con Cristo. Este pasaje resalta la valentía y la convicción con las que los apóstoles llevaban a cabo su tarea. A pesar de enfrentar persecución, oposición y desafíos, continuaban predicando y enseñando con confianza en el poder de Dios y en la verdad del mensaje que compartían. A pesar de las dificultades que enfrentaron, el versículo enfatiza que nada pudo detener el avance del Evangelio. Ni la persecución ni las circunstancias adversas pudieron frenar la misión de los apóstoles. Este aspecto subraya la idea de que la obra de Dios es imparable y que el mensaje de Jesucristo se extenderá por todo el mundo.
Hechos 28 horas y 31 minutos refleja la esencia de la misión de la iglesia cristiana primitiva: predicar el reino de Dios, enseñar sobre Jesucristo con valentía y confianza, y hacerlo sin ser detenidos por ninguna adversidad. Es un recordatorio inspirador de que el mensaje del Evangelio es poderoso y transformador, y que se extiende a pesar de los desafíos que puedan surgir en el camino. Número 9, Hechos 10, 34-35. En verdad, comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Este pasaje es un momento significativo en el libro de los Hechos, donde el apóstol Pedro llega a una comprensión importante y revolucionaria sobre la naturaleza de Dios y su relación con las personas. Pedro estaba hablando después de su encuentro con Cornelio, un centurión romano que no era judío. En ese momento, Pedro se dio cuenta de algo fundamental, que su comprensión anterior de la fe judía, que había llevado a la creencia de que los no judíos estaban excluidos de la gracia de Dios, era errónea. Este pasaje destaca que Dios no muestra favoritismo ni prejuicio hacia ninguna persona o grupo étnico en particular. En otras palabras, Dios no elige a ciertas personas basándose en su raza, nacionalidad o estatus social para recibir su gracia y favor. Esto representa un cambio radical en la percepción de Pedro y en la comprensión de la fe cristiana, ya que antes de este momento, se había limitado a predicar principalmente a judíos. Pedro reconoce que Dios acepta y se complace en aquellos que le temen y viven una vida justa, independientemente de su origen étnico. Esto significa que la fe y la justicia son los criterios que Dios valora y que trascienden las diferencias culturales y nacionales. Es un llamado a una fe inclusiva y universal, donde todas las personas tienen la oportunidad de acercarse a Dios y temen y buscan vivir de manera justa. Número 10. Hechos 13:47. Así nos lo ha mandado el Señor, te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Este versículo resume un momento importante en la vida de Pablo y Bernabé mientras están en una sinagoga en Antioquía de Pisidia. Durante una reunión en la sinagoga, los líderes judíos les invitan a hablar, y Pablo toma la palabra para explicar el mensaje del Evangelio a los presentes. La cita de Isaías 49:6 que Pablo menciona aquí es una profecía que se encuentra en el Antiguo Testamento. En ella, el profeta Isaías habla sobre el siervo del Señor, una figura mesiánica que traerá luz a las naciones y será un instrumento de salvación hasta los confines de la tierra. En este contexto, Pablo aplica esta profecía a Jesucristo y a la misión de proclamar el Evangelio a los gentiles, no judíos. La interpretación clave de este versículo es que el mensaje de Jesucristo no está limitado a un grupo étnico o cultural específico, sino que está destinado a todas las personas, en todas partes. Pablo y Bernabé están enfatizando que su misión es llevar la luz del Evangelio a los gentiles, es decir, a todas las naciones no judías. Esta comprensión es fundamental en el desarrollo del cristianismo, ya que señala su carácter universal y su llamado a llegar a personas de todas las culturas y trasfondos. El término ser para salvación resalta que el propósito de esta misión es ofrecer la oportunidad de la salvación eterna a todos aquellos que crean en Jesucristo como el Salvador. Es un llamado a la fe y a la reconciliación con Dios a través de Cristo. Número 11. Hechos 17:28. Porque en Él vivimos, y nos movemos, y somos. Este versículo forma parte del discurso de Pablo en el Areópago de Atenas, donde se
dirigía a una audiencia filosófica y culta. En su discurso, Pablo buscaba establecer un puente entre las creencias religiosas de su audiencia y el mensaje cristiano. La frase "porque en él vivimos, y nos movemos, y somos" es una afirmación profunda y teológica sobre la relación entre la humanidad y Dios. Pablo está señalando que la vida misma de las personas depende de Dios. Dios es la fuente de la vida, y todo ser humano tiene su existencia y sustento en él. Esta afirmación refleja una creencia fundamental en la providencia divina y la dependencia de la humanidad de Dios para la vida y la existencia. Aquí, Pablo amplía la idea de que no solo vivimos en Dios, sino que también nos movemos en Él. Esto significa que nuestra capacidad de acción y movimiento en el mundo también está sostenida por la presencia y el poder divino. Es una manera de reconocer la continua influencia de Dios en nuestras vidas cotidianas. En este versículo se destaca que nuestra propia identidad y existencia tienen su fundamento en Dios. Somos seres creados a imagen de Dios, y nuestra esencia misma está relacionada con nuestra relación con Él. Hechos 17:28 refleja la enseñanza cristiana de la dependencia fundamental de la humanidad de Dios. Pablo estaba tratando de establecer un punto de conexión con su audiencia en Atenas, recordándoles que, incluso en medio de sus sistemas filosóficos y creencias religiosas, todos los seres humanos comparten una profunda conexión con el Creador. Esta afirmación también subraya la importancia de reconocer a Dios como la fuente de vida y significado en nuestras vidas. Número 12, Hechos 18, 9-10. Dios anima a Pablo en Corinto: no temas, sino habla, y no calles, porque yo estoy contigo, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal. Este pasaje narra un momento alentador en la vida de Pablo mientras se encuentra en Corinto, una ciudad donde estaba predicando el mensaje de Jesucristo. En este contexto, hay varias claves para entender el significado de estas palabras de Dios a Pablo. 1. No temas, sino habla, y no calles. Esta frase es una llamada a la valentía y a la firmeza en la predicación del Evangelio. Pablo, como apóstol y mensajero de Cristo, enfrentaba desafíos y oposición en su misión. A menudo, predicar el Evangelio implicaba correr riesgos y enfrentar adversidades. Dios le está alentando a no tener miedo ni mantener silencio ante los desafíos, sino a seguir proclamando la verdad de Cristo con determinación. 2. Porque yo estoy contigo. Esta es una promesa de la presencia de Dios en la vida de Pablo. Dios le asegura a Pablo que no está solo en su labor, sino que Él está con él en todo momento. Esta promesa de la presencia divina proporciona consuelo y fortaleza a Pablo, recordándole que su labor está respaldada por el poder de Dios. 3. Y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal. Esta parte del mensaje refuerza la idea de la protección divina. Dios está asegurando a Pablo que, a pesar de las dificultades y la oposición que pueda enfrentar, nadie tendrá éxito en dañarle o detener su misión mientras esté bajo la protección de Dios. Hechos 18, 9-10 es un recordatorio de la providencia y la protección divina en la vida de Pablo, mientras lleva a cabo su labor de predicación del Evangelio. Este pasaje enfatiza la importancia de la valentía, la obediencia y la confianza en Dios en medio de los desafíos y adversidades que los seguidores de Cristo puedan enfrentar en su servicio a Dios. Número 13. Hechos 20-24. Pablo reflexiona sobre su misión, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe
mi carrera con gozo, y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio de él. Evangelio de la gracia de Dios. Este versículo captura la profunda pasión y compromiso de Pablo con su misión como apóstol y predicador del Evangelio de Jesucristo. Aquí hay una interpretación más detallada. 1. De ninguna cosa hago caso. Pablo está expresando su desapego de las cosas materiales y terrenales. No da prioridad a las posesiones mundanas ni a su propia comodidad. Su enfoque principal es su servicio a Dios y su misión de predicar el Evangelio. 2. Ni estimo preciosa mi vida para mí mismo. Aquí, Pablo va más allá del desapego material y declara que incluso su propia vida no es lo más importante. No teme poner en peligro su seguridad personal o su bienestar por causa del Evangelio. Su vida está completamente entregada al servicio de Dios y al testimonio de la verdad. 3. Con tal que acabe mi carrera con gozo. Pablo ve su vida como una carrera o un camino que debe recorrer con alegría y determinación. Su objetivo no es simplemente llegar al final, sino hacerlo con gozo, lo que sugiere que encuentra satisfacción y propósito en su servicio a Dios. 4. Y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Pablo reconoce que su ministerio no es una elección personal, sino un llamado que ha recibido del propio Jesucristo. Su misión es dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios, que es el mensaje central del cristianismo, la salvación y el perdón a través de la fe en Jesucristo. Número 14. Hechos 23:11. Jesús anima a Pablo en medio de la adversidad. Ten ánimo, Pablo, porque como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Este versículo narra un momento de gran consuelo y aliento en la vida de Pablo mientras se encuentra en medio de una situación adversa y peligrosa. Aquí hay una interpretación más detallada. 1. Ten ánimo, Pablo. Estas palabras iniciales son una expresión de ánimo y fortaleza. Jesús se presenta en una visión a Pablo para darle coraje en un momento difícil. Pablo enfrentaba amenazas y hostilidad por parte de sus compatriotas judíos en Jerusalén. 2. Porque como has testificado de mí en Jerusalén, Jesús reconoce y valora el testimonio valiente de Pablo en Jerusalén. A pesar de la oposición y los riesgos, Pablo había sido un fiel testigo de Jesucristo. En la ciudad de Jerusalén, donde se encontraba el centro religioso y político de Israel. 3. Así es necesario que testifiques también en Roma. Jesús revela el plan divino para la vida de Pablo. Le informa que su misión no se detendrá en Jerusalén, sino que se extenderá hasta Roma, la capital del Imperio Romano en ese momento. Esta declaración es una promesa de que Pablo será llevado a Roma y tendrá la oportunidad de testificar sobre Jesucristo ante las autoridades romanas y otras personas. Este versículo es un recordatorio de que, incluso en medio de las dificultades y los peligros, Dios tiene un plan y un propósito para la vida de sus seguidores. Jesús alienta a Pablo a mantener la confianza y la determinación, sabiendo que su testimonio es esencial en Jerusalén y en Roma. Hechos 23:11 representa un momento de aliento divino en la vida de Pablo, enfatizando la importancia de su testimonio continuo sobre Jesucristo y anunciando que su misión se extenderá a lugares significativos como Roma. Esta promesa de Jesús fortaleció la fe y la resolución de Pablo en medio de la adversidad. Número 15. Hechos 28, 3-6. Mas él, habiendo sacudido la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Y estaban esperando que él se hinchase, o que de repente cayese muerto, pero habiendo
esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que era un dios. Este pasaje narra un evento notable en la vida de Pablo cuando llegó a la isla de Malta. Después de un naufragio. Después del naufragio, mientras Pablo y los demás sobrevivientes estaban junto a un fuego. Para calentarse, una serpiente venenosa salió de la leña y mordió a Pablo. Sin embargo, Pablo no sufrió ningún daño aparente. Este evento es a menudo interpretado como un milagro que demostraba la protección divina sobre la vida de Pablo. Los habitantes de Malta, al presenciar el ataque de la serpiente, esperaban que Pablo sufriera consecuencias mortales, ya que la mordedura de una serpiente venenosa podría ser letal. Esto refleja su sorpresa inicial y su comprensión limitada de lo que estaba sucediendo. Cuando Pablo no mostró señales de sufrimiento ni de deterioro físico, la actitud de la gente cambió drásticamente. En lugar de considerarlo un hombre condenado por la mordedura de la serpiente, comenzaron a pensar que era un ser divino o un dios. Esto ilustra la tendencia humana a interpretar eventos extraordinarios como sobrenaturales. Hechos 28. 3-6 es un pasaje que destaca la protección y el cuidado divino hacia Pablo en medio de una situación potencialmente mortal. También muestra cómo las reacciones humanas pueden cambiar rápidamente ante eventos inusuales. Y cómo, en ese momento, la gente comenzó a considerar a Pablo como un ser divino debido a su inexplicable supervivencia. Este episodio sirve como un testimonio de la fe de Pablo y la soberanía de Dios en medio de las circunstancias adversas. Número 16. Hechos 1-11. Varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Este versículo es una parte fundamental del relato de la ascensión de Jesús al cielo, que marca el comienzo del libro de los Hechos de los Apóstoles. Aquí hay una interpretación más detallada. 1. Varones Galileos. Los ángeles se dirigen a los discípulos como varones Galileos, haciendo referencia a su lugar de origen, Galilea. Este detalle resalta que Jesús eligió a personas comunes y de una región no prestigiosa para ser sus seguidores y testigos. 2. ¿Por qué estáis mirando al cielo? Los ángeles cuestionan la razón por la cual los discípulos están mirando al cielo después de la ascensión de Jesús. Esta pregunta implica que hay una tarea importante que los discípulos deben llevar a cabo en la tierra y que no deben quedarse mirando al cielo de manera pasiva. 3. Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Este es el mensaje central del versículo. Los ángeles están anunciando que Jesús regresará de la misma manera en que fue llevado al cielo, real y visible. Esta promesa de su segunda venida es un punto fundamental de la fe cristiana y se encuentra en otras partes de la Biblia como una enseñanza importante sobre el futuro. Hechos 1:11 establece la promesa de la segunda venida de Jesús, enfatizando que su regreso será tan real y visible como su ascensión al cielo. También recalca la responsabilidad de los discípulos de continuar la obra de Jesús en la tierra hasta su retorno, en lugar de quedarse pasivamente mirando al cielo. Esta promesa de la segunda venida es una fuente de esperanza y expectación en la fe cristiana, ya que señala la culminación de la historia y el cumplimiento de la redención final de la humanidad. Número 17. Hechos 7, 55-56. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios, y a Jesús que estaba a la diestra
de Dios, y dijo: He aquí, veo los cielos abiertos, y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Estos versículos narran un momento crucial en la vida de Esteban, uno de los primeros diáconos de la iglesia primitiva. Esteban se encontraba enfrentando acusaciones y oposición por su fe en Jesús como el Mesías y su predicación del Evangelio. Antes de describir la visión que Esteban tuvo, el pasaje enfatiza que estaba lleno del Espíritu Santo. Esta es una indicación de la presencia y el poder divino en su vida en ese momento. La llenura del Espíritu Santo es un tema importante en los Hechos de los Apóstoles, y a menudo se asocia con valentía, discernimiento y elocuencia en la predicación. Esteban mira hacia el cielo y experimenta una visión sobrenatural de la gloria de Dios. Esto es un testimonio de su comunión directa con lo divino y una manifestación de la revelación divina. En su visión, Esteban ve a Jesús en una posición elevada, a la diestra de Dios. Esta imagen refleja la creencia cristiana en la exaltación de Jesús después de su resurrección y ascensión al cielo. Esteban ve a Jesús como el Hijo del Hombre, un título que se refiere a su autoridad y su papel como el Mesías. Estas palabras de Esteban indican que, en su visión, los cielos se abren, lo que simboliza la revelación divina y la comunicación directa entre el cielo y la tierra en ese momento. Hechos 7, 55-56 relata la visión de Esteban mientras estaba lleno del Espíritu Santo y enfrentaba oposición por su fe. La visión de la gloria de Dios y de Jesús a la diestra de Dios confirma la fe de Esteban en la divinidad de Jesús y su papel como el Mesías. Esta experiencia sobrenatural también fortaleció la valentía y la confianza de Esteban en medio de la persecución, y es un testimonio del poder transformador de la fe en Jesucristo. Número 18, Hechos 10:44. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Este versículo es parte de un relato fundamental en los Hechos de los Apóstoles que muestra un momento clave en la expansión del cristianismo más allá de la comunidad judía hacia los gentiles. En este contexto, Pedro estaba predicando a Cornelio y su casa, quienes eran gentiles, es decir, no judíos. Pedro estaba explicando el Evangelio y la obra de Jesucristo a este grupo de personas. Mientras Pedro aún estaba hablando, el Espíritu Santo descendió sobre todos los presentes, tanto judíos como gentiles. Este evento es extraordinario porque demuestra que el Espíritu Santo no estaba limitado solo a los judíos creyentes, sino que también estaba disponible para los gentiles que creían en Jesús. Este pasaje tiene varias implicaciones importantes. 1. Marca un punto de inflexión en la expansión del cristianismo, ya que se reconoce que el Evangelio es para todas las personas, independientemente de su origen étnico. 2. Confirma que el Espíritu Santo desempeña un papel fundamental en la vida de los creyentes y no está restringido por la raza o la nacionalidad. 3. Subraya la importancia de la fe en Jesucristo como el factor principal para recibir el Espíritu Santo. Aquellos que creían en el mensaje de Pedro y en Jesús como el Salvador experimentaron la venida del Espíritu Santo. Hechos 10:44 es un relato crucial que muestra cómo el Espíritu Santo fue derramado sobre los gentiles que creían en Jesucristo, lo que marcó un paso significativo en la historia de la expansión del cristianismo y enfatiza la universalidad del mensaje de salvación a través de Cristo. Número 19, Hechos 4:31, y cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y hablaban con
denuedo la palabra de Dios. Este versículo relata un momento poderoso en la vida de la iglesia primitiva, justo después de que Pedro y Juan fueran liberados de la custodia de los líderes religiosos judíos, quienes les habían prohibido predicar en el nombre de Jesús. La respuesta de la iglesia ante la persecución y la amenaza de las autoridades religiosas fue orar. La oración era una parte fundamental de la vida de la iglesia primitiva, y en momentos de dificultad, recurrían a la oración en busca de dirección, fortaleza y consuelo. Este pasaje describe un evento sobrenatural que ocurrió en respuesta a la oración de la iglesia. El temblor del lugar puede entenderse como un signo de la presencia y el poder de Dios. Este suceso muestra la manifestación de lo divino en ese momento específico. Después de esta experiencia, todos los presentes fueron llenos del Espíritu Santo. Esta llenura del Espíritu Santo les proporcionó valentía, fortaleza y habilitación para cumplir la tarea que tenían por delante, que era predicar la palabra de Dios y el Evangelio de Jesucristo. La llenura del Espíritu Santo capacitó a los creyentes para hablar con valentía y audacia la palabra de Dios. A pesar de la persecución y la oposición, no se amedrentaron y continuaron predicando el mensaje de Cristo con firmeza y convicción. Hechos 4:31 destaca el poder de la oración en la vida de la iglesia primitiva y cómo, a través de la oración y la llenura del Espíritu Santo, los creyentes encontraron la valentía y la autoridad para proclamar el mensaje de Dios con determinación y sin miedo, incluso en medio de la persecución. Este pasaje enfatiza la importancia de la dependencia en Dios y la obra del Espíritu Santo en el ministerio cristiano. Número 20. Hechos 28, 30-31. Y estuvo 2 años enteros en una casa alquilada. Y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo, con toda confianza, sin impedimento alguno. Estos versículos concluyen el libro de los Hechos de los Apóstoles y describen el periodo final de la vida de Pablo en Roma mientras estaba bajo arresto domiciliario. Aquí hay una interpretación más detallada. 1. Y estuvo 2 años enteros en una casa alquilada. Pablo había apelado a César después de ser arrestado en Jerusalén y fue llevado a Roma como prisionero. Durante su tiempo en Roma, Pablo vivió en una casa alquilada, lo que indica que tenía cierta libertad y comodidad dentro de su detención. 2. Recibía a todos los que a él venían. A pesar de estar bajo arresto, Pablo tenía la oportunidad de recibir visitantes y hablar con quienes venían a verlo. Esta fue una oportunidad valiosa para continuar su labor de enseñar y predicar el Evangelio. 3. Predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo, con toda confianza. A pesar de las circunstancias adversas, Pablo siguió siendo un fiel testigo del Evangelio. Su enfoque principal era predicar acerca del reino de Dios y enseñar sobre Jesucristo. Su confianza en la verdad y la importancia del mensaje cristiano no se vio afectada por su situación de prisión. 4. Sin impedimento alguno, aunque estaba bajo arresto, el versículo señala que nada ni nadie impidió que Pablo continuara con su ministerio. A pesar de las dificultades y las restricciones, pudo compartir el Evangelio con confianza y libertad. Estos versículos cierran el libro de los Hechos de los Apóstoles y subrayan la perseverancia y el compromiso de Pablo en su misión de proclamar el Evangelio de Jesucristo. A pesar de las adversidades, su ministerio no se detuvo y tuvo un impacto duradero en la expansión del cristianismo en el mundo antiguo. Esta narrativa también resalta la idea de que la obra de Dios no puede ser detenida
por las circunstancias humanas y que el mensaje del Evangelio es poderoso y transformador. Quiero agradecerte sinceramente por unirte a nosotros en este emocionante viaje a través de los versículos más significativos del libro de los Hechos de la Biblia. Espero que hayas encontrado estas interpretaciones y reflexiones útiles y enriquecedoras. Si este video te ha inspirado o ha agregado valor a tu día, te animo a que lo compartas con tus amigos y familiares. Juntos, podemos difundir la sabiduría y la inspiración de la Biblia. No olvides darle like y suscribirte a nuestro canal para recibir más contenido bíblico y reflexiones en el futuro. Tu apoyo es fundamental para ayudarnos a continuar compartiendo la palabra de Dios. Gracias por ser parte de nuestra comunidad y por tu compromiso con el crecimiento espiritual. Que la paz y la bendición de Dios te acompañen siempre. Hasta la próxima.